Aquí empieza la contraparte. Un centro social es en principio un espacio físico. Habitualmente se trata de un lugar que ha dejado de servir para lo que fue concebido, ha sido abandonado y toma nueva vida. La toma sin pedir permiso. Es por tanto más que el espacio. Es reunión de cuerpos que se organizan. Esos cuerpos insuflan un aliento nuevo y después puede ser lugar de aprendizaje, de modos de hacer que se suponían olvidados. Cooperemos sin jerarquías ni tutelas. Caldo de cultivo para alegrías desterradas de la grisura. Esos lugares y cuerpos que se abren a la heterogeneidad de las calles y barrios en los que se insertan. Así define Carolina León en su libro Trincheras Permanentes lo que es un centro social. Hoy, en la contraparte, hablamos de La Ingobernable, el centro social que desde el 6 de mayo acoge la ciudad de Madrid. Bienvenidas, bienvenidos. Participación popular, movimientos sociales, feminismo y autogestión. Este es el modelo que sigue La Ingobernable según su manifiesto fundacional. Este colectivo sostiene que en el centro social se está construyendo y cuidando un espacio para el común y por eso piden reconocimiento y no códigos penales. Un espacio que se planta contra el Madrid de OHL y ACS, de la cultura snob, excluyente y elitista, contra el rodillo de la turistificación y la especulación urbanística, han informado. La Ingobernable ha condicionado la apertura de una vía de comunicación, que no negociación, con el Ayuntamiento a la rescisión del convenio de cesión que Ana Botella firmó durante su etapa de alcaldesa y que regalaba este edificio durante 75 años a la Fundación Legado de Emilio Ambaz para la construcción de un museo homenaje a este arquitecto argentino que de momento no cuenta con ninguna obra en Madrid. Desde el Ayuntamiento no se ha movido ficha. Más allá de reconocer las dudas acerca del proceso de gestión y de declarar que se actuará conforme a la legalidad. Por su parte, la Fundación sí ha denunciado en comisaría la aparición de este centro social. En el aire queda el estudio municipal sobre la vigencia o no de esta cesión, dado que los plazos y condiciones establecidas en el acta de concesión han expirado y el acuerdo sería, por tanto, revocable. Pues muchísimas gracias, Ana, por marcarnos el debate de hoy. Antes del debate, hemos invitado para introducir un poco una visión histórica, un contexto histórico a lo que significan los centros sociales, a Raúl Sánchez Cedillo, que es activista político, actualmente es miembro de la Fundación de los Comunes y ha venido participando activamente en el movimiento de ocupación desde los años 90. Así que bienvenido, Raúl, hola. Gracias a ti por venir. En Madrid, hay una larga tradición de ocupaciones que podemos remontar a la década de los 70 y un movimiento de ocupación más relacionado con la contracultura juvenil, cuyos orígenes también podríamos situar, ¿no?, en los 80. Entonces, ¿podrías resumirnos brevemente el significado político del movimiento de ocupación anterior al 15M, haciendo especial hincapié en los 90 y en los 2000? O sea, no es todo un repaso, sino como las ideas, como clave de ese movimiento. Sí, bueno, es algo que se da en las principales ciudades del Estado español, así que sería demasiado largo para hablar de Madrid. Pues el significado lo estamos viendo ahora. Cualquiera que haya estado o haya investigado la génesis y el desarrollo del 15M en Madrid sabe que si no hubiera sido por la existencia de centros sociales ocupados y autogestionados como Casablanca, como el Patio Maravillas, la misma infraestructura material, el saber hacer y una serie de competencias que pudieron mantener la acampada y pudieron luego trasladar eso a un despliegue del movimiento en Madrid, pues sin los centros sociales no hubiera sido posible. Pero en ese largo desierto de los últimos 80, 90 y los 2000, los centros sociales han sido una especie de reserva ecológica en la ciudad. Han sido minoritarios, han estado cercados por el salvajismo de la destrucción inmobiliaria, turística, especulativa de la ciudad. En el caso, pensemos en
en los barrios del centro, como Malasaña, como Lavapiés o Chamberí, ¿no? Que son los epicentros donde ha habido experiencias que han tenido más relieve, ¿no? Pensemos en los laboratorios y últimamente en el Patio Maravillas o en La Morada y ahora La Ingobernable, ¿no? Han sido esa especie de reservas donde se han, por así decirlo, mezclado, se han ido incubando capacidades de estar en la ciudad, capacidades políticas, relaciones entre sujetos vulnerables de muy distinto tipo, que 20 años después, si queremos, podemos decir que ahora ya tienen una enorme madurez política. Es decir, yo creo que en el caso de Madrid no podemos hablar de una especie de fenómeno recurrente, ¿no? Como las movilizaciones universitarias, ¿no? Que son el caso típico de algo que parece que no aprende, ¿no? La continuidad biográfica de determinadas personas, pero también el hecho de que se puede reconstruir, que ha habido una comunicación, por así decirlo, una transmisión de legado genético y de legado imaginario de una experiencia a otra, hace que el movimiento de ocupación hoy sea muy variado, pero al mismo tiempo que tenga puntas de madurez enormes, mucho más maduras que la mayoría de las formaciones políticas actuales llamadas del cambio, que prácticamente están formadas por gente, en su medida, que no tiene ninguna experiencia de los asuntos comunes, ¿no? Mientras que tenemos esa tradición o esa transmisión subterránea en Madrid de manera muy clara. Y también nos gustaría como conectar esto con lo que fue la insurrección del 15M, ¿no? Porque de alguna manera esta insurrección recupera, ¿no? Si la piensas desde su interpretación más radical, ¿no? Del no nos representan y de la apuesta política por la desmercantilización de la vida, como recupera el hilo rojo, ¿no? De esta tradición de profundización democrática y de prácticas de autogobierno, ¿no? No solo en el caso de la ocupación. Entonces, ¿cuál sería para ti la relación con el movimiento de ocupación? O dicho de otro modo, ¿hay un movimiento de ocupación post-15M y qué lo caracterizaría? Bueno, respecto a la relación, digamos que ha habido una relación humana, una relación de encuentro entre los cuerpos, entre las personas, ¿no? Que se dio en la plaza. Yo recuerdo que, por ejemplo, las personas de Casablanca o las personas del patio no llegaron allí diciendo hola, os vamos a decir cómo se hacen las cosas, no. Todo el mundo fue como uno más, pero resulta que precisamente porque tú tienes una costumbre de verte en dificultades, porque un sitio que abres o en el que entras, que está sometido a especulación, vacío, destruido por los propietarios, necesitas una serie de competencias como tender luz, como conseguir agua, como tener un generador, que justo en la plaza eran fundamentales. Y ahí se produjo lo fundamental, que es una cooperación entre personas sin credo o sin membrete puesto. Pero también eso, posteriormente, sobre esa base material, pues se dieron una serie de intercambios de experiencia. La gente nueva, por así decirlo, trajo su frescura, trajo el saber hablar como las personas normales, porque es obvio que una experiencia minoritaria, como lo ha sido durante 20 años en Madrid la ocupación, tiende a desarrollar pues jergas, ¿no? Tiende a desarrollar estilos, estéticas. El 15M fue una gran desidentificación en el sentido positivo, ¿no? Eso explica que justamente, respondiendo ya a la segunda pregunta, sí, es cierto, yo creo que hay un movimiento de centros sociales o de ocupación post-15M. El movimiento de ocupación siempre va a ser variadísimo, siempre vas a tener todo tipo de experiencias, pero yo creo que ese filum, por así decirlo, esa filogenia de la que hablábamos antes, continúa tras el 15M, y diría que en gran medida La Ingobernable se presenta como eso, como una ocupación o como un acto colectivo de abrir un centro social que claramente tiene ya en su código genético el 15M y lo que significa de hablar a la ciudad, de estar, de cómo controlas la pregunta de la identidad, de cómo no cierras, pero al mismo tiempo una ambición de saber que algo que parecía completamente una locura, como plantarte en Sol y decir que de ahí no te vas porque son una panda de ladrones,
pues se puede hacer y se puede continuar haciendo de manera imaginativa para toda la ciudad. Que prende. Bueno, entonces hasta ahora un poco, ¿no?, que el movimiento de ocupación tiene su historia, tiene su acumulación, ¿no?, y tiene su sabiduría, ¿no?, que va creciendo, pero también siempre ha tenido conexiones más allá del Estado español, ¿no?, conexiones con Alemania, con Italia. Entonces ahora mismo parece que, bueno, la vanguardia, al menos en el sentido de reconocimiento, ¿no?, del valor de un centro social para una ciudad, lo lleva o la bandera la ciudad del Ayuntamiento de Nápoles, que ha convertido, ¿no?, en bienes comunes centros sociales ocupados y que los reconoce, y cito textualmente, por su capacidad de generar capital social, ejemplificada en factores como el fomento de la asociación, la capacidad de promover la implicación de la ciudadanía activa, etc. Entonces, ¿en qué medida esta resolución del Ayuntamiento de Nápoles abre una vía de reconocimiento aplicable por los denominados ayuntamientos del cambio hoy, aquí y ahora en el Estado español? Bueno, diría brevemente que es una patata caliente, es decir, es una interpelación directa al mentón o al corazón, depende cómo se la quieran tomar. Las legalizaciones, las negociaciones, el reconocimiento de los centros sociales es algo viejísimo, es decir, a nivel europeo son ya 40 años. Desde pues la gran explosión alemana, fundamentalmente, y centroeuropea, danesa, holandesa. Es decir, es el reconocimiento de un hecho que podría tener un origen ilegal, puesto que obviamente la propiedad es sacrosanta en toda la superficie de este planeta, pero que, vistos sus resultados, vistos los rendimientos sociales que da, han sido reconocidas. Ahora bien, la gran diferencia de Nápoles es que por primera vez se reconoce que los centros sociales son productores de normas, son productores de instituciones, son productores de valores y de bienes jurídicos específicos. Es decir, no se trata de meter una experiencia como los centros sociales en el corsé de un club, en el corsé de una asociación de interés público, bajo el patrocinio, pero podríamos decir bajo el manto protector y casi siempre asfixiante de una institución pública y burocrática, sino que se reconocen como una especie de común urbano, como un bosque comunal, como un territorio que es cuidado por todos y fundamentalmente por quienes lo habitan, y que no hay más que reconocer eso y darle un estatuto de protección legal, jurídica. Eso es lo que se está haciendo en Nápoles y que esperemos, que yo creo que es sin duda un referente activo que está en proceso y que debería recogerse por parte del Ayuntamiento de Madrid. Termino con una cosa. Hay una relación europea en torno a cuestiones que afectan a los municipios, como son la cuestión de los refugiados. Estaría muy bien que esa dimensión europea se diera también en esta innovación institucional con respecto a los centros sociales. Pues, a ver, lo último queríamos terminar así diciendo como que de alguna manera, aunque lo has explicado bastante bien, lo que significa como bien cultural y bien del común, muchas veces hay el prejuicio alrededor de los centros sociales, ¿no?, de que es una cosa minoritaria o que se requiere, ¿no?, determinada manera de ser para poder acceder a ellos, bueno, que no son todo lo abiertos y accesibles, ¿no?, que quien participa en ellos, ¿no?, sabe que son. Entonces, ¿podrías como explicar esto? ¿Por qué son accesibles? ¿Por qué es un bien común de acceso universal? Bueno, pues principalmente porque están desmercantilizados. Hoy el principal límite de la relación social es su mercantilización. Tienes que pagar cada vez más para poder hablar con alguien, para poder estar en un espacio público. Eso es algo que se rompe. El criterio para estar en un centro social es básicamente respetar derechos humanos básicos, no ser racista, no ser sexista, no ser fascista, etcétera, ¿no? Eso es el aspecto básico. Y en segundo lugar, por muy, digamos, especial o identitaria que pueda ser una ocupación, siempre están vinculadas a prácticas de creación, a prácticas desde los fanzines de los 80,
toda la literatura punk, etcétera, todo ese imaginario de resistencia era ya la construcción de redes no mercantiles de intercambio cultural, es como eso mínimo. Si ya mezclamos la creación musical del hardcore al hip hop, que no se explica sin esa génesis en espacios de este tipo, en toda Europa, no estoy hablando solo de Madrid, pues ya tenemos todo un paradigma cultural que sencillamente ha estado invisibilizado, desdeñado por la izquierda oficial, más rancia, por supuesto criminalizado por las administraciones tanto de derecha como socialdemócratas, que se basan en el imperio de la propiedad por encima de otros valores sociales, ¿no? Pero que no es casual que ahora, tengan una posición bastante contrahegemónica, porque justamente todo ese sistema y ese modelo cultural ha roto cualquier equilibrio. Lo que estamos viendo es una franquización completa de toda la oferta cultural, de una manera terrible, serializada, mercantilizada, basada en el trabajo gratuito. En esa medida, lo que ya se puede decir claramente es que los centros sociales son un modelo de empresarialidad acorde con el respeto de las personas y acorde con una productividad que no es la de los hiperbeneficios, sino es la productividad del común, ¿no? Y eso, pues cualquier gestor político inteligente debe medirse, si no quiere, pues pagar las consecuencias, claro. Que tengan una buena vida y lo comprendan, que entiendan que los cultivos nunca están en venta y contenta. Esa generación lo representa, cogiendo los estilos a partir de los 90. Que tengan una buena vida y lo comprendan, que entiendan que los cultivos nunca están en venta y contenta. Esa generación lo representa, cogiendo los estilos a partir de los 90. Debo escribir y meditar, querer subir y no bajar. Para volar hay que soñar, la vida no te va a esperar. Debes saber diferenciar, hacer el bien o hacer el mal. Es inmoral joder a aquel que lucha por una igualdad. Es una oportunidad, corre que no esperas. Si te pone los cuernos la novia, pónselos a tu ceguera. Tengo que salir y ver lo que hay afuera. La vida es una noria y ella gira a su manera. Personas cierran puertas a la gente sin autoridad. Política me suda el nabo. Quiero una oportunidad para expresar que quiero más, para explotar y reventar. La lucha ha sido dura para los cultos y no van a parar. Muchos dan tequila y no lo son. Miran el problema pero no la solución. Es posible que coincida en algún que otra opinión. Imposible que para el mundo tengas tú toda la razón. Cicatrices guardadas bajo mi cama, legalices. Si buple la marihuana, ya te avise que las cas vienen con ganas. El público es la leña que más grande hace la llama. Agradezco lo que tengo y a quien sea que me dio este don. Gracias por poder ser libre y no ave de prisión. Pienso que hoy es un buen día gracias a mi inspiración. Mañana será otro día y buscaré la solución. Es la situación que tenemos hoy en día. Hay tanto criticón y no de María. Cualquiera es el precio al que te venderías. Yo no vivo de mi boca pero trae filosofía. Que tengan una buena vida y lo comprendan, que entiendan que los cultivos nunca están en venta y contenta. Esa generación lo representa, cogiendo los estilos a partir de los 90. Que tengan una buena vida y lo comprendan, que entiendan que los cultivos nunca están en venta y contenta. Esa generación lo representa, cogiendo los estilos a partir de los 90. Que vengan si quieren masacrar esos cabrones a estos mendas. Graben una chabola, lo digo pa' que me entiendas. No lo hago por pasta, aunque me deje casi todo en buena mierda. Esto no se vende en tu tienda, contenta. Mi peña lo está, escucha mi fiesta. Con Samu, con el Z y con Aymar en esta orquesta modesta. La gente que nos sigue siempre está. Nos tienen en pedestal y nos toca subir la cuesta. Protestarás, yo quiero que legalicen la China. Bajo al baño del estudio mientras sube mi autoestima prima. Escupo al pop y a tu amigo el DJ de Bumping. Si admiten a subnormales en la voz, pues vete al casting. Muchos pensaban que los cultos estaban muertos. Nos echaron de un estudio y nos hicimos otro nuestro. Motivo de superación, yo mi propio maestro. No dejo esto por nada del mundo, así lo demuestro. Los que no nos veis, que sepáis que aquí seguimos. Dedico a mis colegas este disco que les prometimos. Vivimos con micros y cables entre bombos y bafles. Moralmente sale rentable. Piden Dani, escribe lo que vives. No te rayes, diles todo lo que opines o cultives. Tú decides, es posible. Te marco este camino, sé tal plato pa' jabatas y jabatos o para pibas o pibes. Escribe. Lo piden los hinchas de este equipazo. Son 10 años con el boli, si quieres echa un vistazo. Hay problemas, trabajo en cada tema. Cada pista suena buena crema, nena. Me gasté la pasta de la cena. Que tengan una buena
buena vida y lo comprendan, que entiendan que los cultivos nunca están en venta y contenta. Esa generación lo representa, cogiendo los estilos a partir de los 90. Que tengan una buena vida y lo comprendan, que entiendan que los cultivos nunca están en venta y contenta. Esa generación lo representa, cogiendo los estilos a partir de los 90. Hemos intentado contactar con la Fundación Legado de Emilio Ambás para invitarle a intervenir en directo, y el número de teléfono que hemos encontrado en la ficha del registro de fundaciones corresponde al despacho de abogados Cremades y Sotelo. Pero bueno, tenemos a Carlos Prieto, que es el periodista del Confidencial, que ha publicado la historia de esta cesión regalo de Ana Botella a la Fundación. Hola Carlos, bienvenido a La Contraparte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas. En tu texto señalas las sospechas de pelotazo, en el que denominas que es el edificio más caliente de Madrid, bueno, en el que calificas de pelotazo sobre el edificio más caliente de Madrid esta operación de Ana Botella. ¿Qué más puedes contarnos sobre este proceso de cesión a 75 años? Bueno, la cesión se hizo como en el último minuto del mandato de Botella, y ya desde el principio se vio que había muchas cosas raras, ¿no? Primero que las condiciones eran muy beneficiosas para la Fundación Ambás, y luego que está la trama un poco de Faes, que es que el hombre que registró la fundación en España unos pocos años antes de la concesión es Miguel Ángel Cortés, que, bueno, para quien no lo sepa, es ahora senador del PP, pero en su momento fue un hombre fuerte del andarismo y de Faes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de que se supo que Cortés estaba metido en el ajo, pues ya quedó como la operación contaminada políticamente. ¿Has podido hablar con la Fundación Ambás sobre esta cesión? ¿Has logrado contactar con ellos? Sí, bueno, he hablado con los representantes legales que me confirmaron que habían denunciado la ocupación, y me dijeron que ellos querían tirar para adelante con la cesión, ¿no? Les pregunté qué les parecía que el ayuntamiento estuviera estudiando anular la cesión, y me dijeron que bueno, que en ese caso pues que si era necesario irían a los tribunales para conservar la cesión. ¿Y con el ayuntamiento te han comentado algo sobre los trámites que seguirán? Porque creo que también existe cierta suspicacia dentro del equipo de gobierno con el proceso que se siguió y con estos vínculos de Faes. ¿Has podido contactar con el ayuntamiento? ¿Tienes alguna opinión de alguien dentro del gobierno? Yo creo que el ayuntamiento ya tiene medio decidido políticamente que quiere anular la cesión, ¿vale? Otra cosa es si es fácil o no conseguirlo, ¿no? Pero, mismamente esta mañana ha estado Carmena en la Comisión de Cultura y lo ha dejado caer, ¿no? Que es una cosa heredada y que a ellos no les gusta como se hizo esa cesión. De hecho, es que más allá del ayuntamiento, la operación esta de Botella y Miguel Ángel Cortés, pues tiene prácticamente a todo el mundo en contra desde el primer momento, ¿no? O sea, como toda la red institucional arquitectónica de Madrid se posicionó en contra desde el primer momento, y ahora mismo pues está en contra el ayuntamiento, está en contra del PSOE, y el PP no es que lo defienda precisamente, ¿no? O sea, o si lo defiendes con la boca pequeña, porque ellos mismos se dan cuenta que la concesión fue un tanto irregular por utilizar un eufemismo. También comentas en tu texto, y esta es la última pregunta, aunque bueno, algún día te pillaremos por el estudio, te haremos más seguramente, comentas que este Museo de Arquitectura tuvo en contra desde el momento en que fue proyectado al tejido arquitectónico de Madrid. ¿Cuáles fueron esas críticas en concreto? Bueno, las críticas al principio era porque no se había hecho un concurso público, ¿no? Como que era un vedazo a un arquitecto que tampoco es que sea, digamos, una estrella de la arquitectura, y luego aparte esto viene de más lejos porque había como negociaciones para hacer un museo de
la arquitectura en Madrid, y al final lo que propuso el PP fue hacer esto, ¿no? Como darle la concesión a un arquitecto bien relacionado políticamente con el PP y con un proyecto pues que no se sabía muy bien en qué consistía. Carlos Prieto, muchas gracias y enhorabuena por tu investigación y esperemos tenerte por aquí prontito en la contraparte. Venga, gracias a vosotros. Chao. Hasta luego. Pues para seguir profundizando en el debate, hemos invitado hoy al estudio, además de Raúl Sánchez, que se ha quedado aquí con nosotras, a Alba Sánchez Muñoz, que es parte del grupo de comunicación del Centro Social La Ingobernable. Hola, Alba. Hola. Gracias por venir. Y también a Mario Espinoza, de Podemos, Comunidad de Madrid, y colaborador habitual del programa. Pues bueno, ya ha situado algunas de las cosas Carlos Prieto, pero bueno, la pregunta fundamental yo creo que con la que nos gustaría empezar es ¿por qué un centro social en el distrito centro y justo en el barrio de Cortes, esto es, en el más saturado por el turismo y que además se caracteriza por la falta de espacios públicos? ¿Qué conexión también tiene esto con la manifestación previa, ¿no?, a esa ocupación cuyo lema era Madrid no se vende? Sí, bueno, el contexto de la recuperación de este edificio, de La Ingobernable, viene marcada por ese proceso de unos 2 meses, donde un montón de colectivos nos estuvimos reuniendo para sacar adelante una manifestación cuyo lema, sí, al final dándole un poco la vuelta, era por una ciudad donde merezca la pena vivir, ¿no? Entendiendo que bueno, el rodillo de la gentrificación y la turistificación salvaje a la que está sometida Madrid, que además se ha producido de manera muy rápida y por parte de las instituciones con muy poco control, pues está como arrasando un poco con todo, ¿no? Estamos hablando pues de la ausencia de centros sociales, la ausencia de dotaciones sociales, una especulación brutal, una subida de alquileres drástica en todo lo que es la almendra central. Y bueno, nos parecía, algunas personas que lanzamos ese proceso en la manifestación, nos parecía que podría ser un buen final el hecho de recuperar este edificio que, como bien nos ha contado Carlos, era además un caso bastante sangrante, ¿no? Era poner en la palestra, era una ocupación un poco diferente, ¿no? A veces hay ocupaciones de espacios privados o que están vacíos, o que lo que estás denunciando un poco es precisamente especulación. En este caso era denunciar como un montón de más cosas, especialmente el expolio absoluto que hizo el gobierno de Ana Botella el último año. Este edificio se regala en el último pleno de Ana Botella. Entonces, bueno, pues manejábamos una hipótesis que podría haber salido bien o mal, pero mucha de la gente que veníamos del patio entendíamos que el desierto brutal en esta ciudad tras el desalojo en Divino Pastor, por cierto, otro edificio de propiedad municipal que se malvende por un coste muchísimo menor del que valía, a un fondo buitre, propiedad de los Capriles, una familia multimillonaria venezolana. En fin, pues tras el desalojo de Divino Pastor entendíamos que había como un vacío muy, muy importante en el centro. Y además lo del centro es en este caso como el quid de la cuestión. Ha habido cesiones y se está trabajando bastante en centros sociales en las periferias, pero entendemos que el centro es un desierto. Entonces, nada, nos parecía que si manejábamos una hipótesis de desborde, que es lo que ha sucedido, entonces estamos súper contentas. Desde el momento 1 ese edificio empieza a funcionar y todos los grupos empiezan a funcionar y las asambleas son multitudinarias. Y bueno, pues vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Sí, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Alba. Me parece que una de las cosas fundamentales que plantea un centro social justo en el centro es mostrar que el centro no está en venta, el centro no se vende. Si uno construye, pues se construye en común, pues un común urbano, pues yo creo que es, ¿cómo decirlo?, es poner un dique de manera inmediata y directa y sin necesidad de mediaciones institucionales ni de la política representativa a lo que sería pues todo el proceso de turistificación brutal que está viviendo, bueno, que ya casi de museificación del Paseo del Prado y demás. Entonces yo creo que también esto es
una cuestión interesante de pensar a nivel municipal. Es decir, desde hace un tiempo para acá pues se suele hablar del problema de Airbnb, se suele hablar del problema de los alojamientos turísticos y de la terciarización, ¿no?, de los apartamentos, pero yo creo que uno de los problemas más graves de la ciudad tiene que ver con el desembarco de capital turístico fuerte en el centro, que es una cosa distinta y una cosa bastante más compleja. Y precisamente un común urbano en el centro lo que hace es dinamitar esa dinámica. Impide o potencialmente puede impedir que el centro siga ese proceso de musificación y además tiene la capacidad, yo creo, de ser un atractor de múltiples prácticas comunitarias y de múltiples también subjetividades distintas, es decir, de gente muy diversa que también puede venir de la periferia al centro y puede encontrar un espacio, digamos que un espacio en el que poder desarrollar proyectos y desarrollar pues todo tipo de acciones. Yo creo que eso es esencial, si no, y me parece que después de la manifestación de Madrid no se vende, ¿no?, que precisamente lo que ponía un poco de manifiesto es que no existían esos espacios y que de alguna manera las políticas municipales están bastante por ahora en términos de la cuestión de los espacios débiles. Pues yo creo que nada mejor que la propia, no voy a decir ciudadanía organizada porque el término ciudadanía es siempre bastante feo, pero vamos, la gente organizada no necesita tampoco mediaciones institucionales. Yo creo que lo que plantea, y se ha comentado antes también, al ayuntamiento es también una cuestión importante que ya en Nápoles se ha visto, ¿no?, con De Magistris y otra gente, es, ¿por qué no dejar hacer a la gente? ¿Cómo podemos hacer que la gente pueda permitirla simplemente hacer y dar un estatuto de reconocimiento de esos espacios, que yo creo que es fundamental, pero sin necesidad de intervenir desde el ámbito de la burocracia municipal tampoco, simplemente permitiendo que puedan desarrollar sus actividades? Hay dos cosas como que has dicho, ¿no?, que siguiendo el debate para ver si las podíais como meter ahí, Baza. Estáis hablando como de vacío, ¿no? Entonces me gustaría como aclarar qué es eso, porque otra persona puede pensar, ¿no?, que justamente los proyectos, ¿no?, de construir hoteles, ¿no?, de vender a precio de saldo edificios públicos, ¿no?, para promotores privados, para arquitectos, pues es una manera de llenar. Entonces, ¿qué es ese vacío del que hablamos? Y luego, cuando decimos que es un centro abierto a gente también de la periferia y hablamos de centro social metropolitano, ¿qué significa eso? Respecto a esos procesos de los que se está hablando, la turistificación, etcétera, bueno, no son nuevos, pero hay una característica que hay que tener en cuenta, que es lo que ha sucedido en el mercado inmobiliario mundial y en el sistema financiero mundial tras la crisis de la deuda, ¿no? Entre otras cosas, los bancos patrios tienen serias dificultades de hacer este tipo de operaciones que antes eran suyas y siguen estando, pero son, digamos, de este capitalismo de escopeta nacional, la Operación Chamartín, Canalejas, ¿no?, cuyo, pues está a media dirección en la cárcel, ¿no? Quiero decir, son operaciones que deberían ser suspendidas, pero que parece que siguen adelante. Ahora bien, ante esa necesidad de colocar capital, un capital que en el fondo no es más que combustible de una burbuja, la burbuja de la Reserva Federal, la burbuja de los fondos de alto riesgo, la burbuja de todo el sistema de derivados financieros, están comprando ciudades enteras. Es decir, que estamos ante un fenómeno completamente nuevo, que no es que la renta financiera patria tenga posiciones. No, estamos ante un fenómeno que se acompaña al mismo tiempo de plataformas digitales como Airbnb y otro tipo de servicios que están generando una especie de mercado único y carente de protección a nivel planetario. Es decir, allí donde hay una demanda, estas plataformas y estos mercados financieros absolutamente inaccesibles a la gente de a pie, hacen operaciones y no les importa nada. Los poderes políticos en gran medida les dan la bienvenida porque generan activos completamente efímeros e incontrolables, pero que hacen que las entradas fiscales de un ayuntamiento crezcan. En este sentido no estamos en absoluto fuera ni en contra ni superando el modelo Gallardón. Estamos reiniciando el modelo Gallardón con una parte social como un poco más guay, porque obviamente hay que ver quién está en el ayuntamiento, en su gran medida activistas. Ahora bien, el problema es hasta qué punto este ayuntamiento se está
dando cuenta de que está cabalgando una burbuja que va a probablemente, si no contra poderes políticos y sociales, como los que quiere ser la ingobernable, obviamente, de manera insuficiente, no lo impiden. ¿Por qué? Porque cuando esa burbuja explote, el paisaje de desolación y el paisaje de devastación de la vida urbana pues va a ser tremendo. Termino con una cosa. Yo soy de Madrid, quiero decir, he nacido en esta ciudad. Y creo que más o menos siempre me ha encantado ir al centro porque era de Moratalaz y aquello era la extrema periferia. Entonces, esta ciudad se ve que sigue siendo una ciudad, pero en cualquier momento dejará de serlo. Es decir, dejará de ser un lugar que le interesa lo más mínimo a nadie y estará dividida en parcelas de intereses sobre el territorio en la que pues cada pequeña comunidad cerrada, cada desarrollo inmobiliario, cada barrio intentará privatizar al máximo sus propios intereses sin tener en cuenta el común de la ciudad. Y estamos en ese proceso. Y cualquier división, cualquier miopía con respecto a fuerzas que claramente son de recuperar la ciudad como la ingobernable es un error que se paga carísimo. ¡Ya están aquí! ¡Que están subiendo la apuesta! ¡Ya están aquí! ¡Preparaos! ¡Música! So, let me tell you a little more about my beautiful hometown, Madrid. Madrid is one of the most comfortable, charming, and inviting cities in the world. Just like all of Spain, Madrid is an amazing mixture of tradition. You can see, feel, and taste the wonder of Spanish culture in Madrid's parks. Its food, no one celebrates life like the Spanish people do. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche. Your choice for 2020. I hope you remember that in addition to the best prepared plan, relaxing cup of café con leche, Madrid also offers you a city full of culture, fun, and welcoming people. Hay un debate que se renueva en el movimiento de ocupación y se va actualizando según los diferentes contextos, y es el debate sobre la autonomía. Desde vuestro punto de vista, ¿cómo habría de entenderse hoy, en el marco de lo que se ha llamado la apuesta municipalista, esa autonomía de los centros sociales? Pues efectivamente es como un tema recurrente, ¿no?, en todos los centros sociales, a la hora sobre todo de comenzar interlocuciones con el ayuntamiento. Y bueno, pues tuvimos un debate muy intenso y muy chulo creo que la tercera Asamblea General, con dinámicas así por grupos, donde planteábamos cómo íbamos a empezar esa interlocución con el ayuntamiento. Por supuesto, ahora mismo hay diferentes posiciones respecto a esto en la ingobernable. Es un espacio muy grande, está empezando y estamos comenzando también este tipo de debates. En cualquier caso, bueno, pues las cosas van por lo que decía Raúl, ¿no? Entendemos que en la apuesta municipalista había como una voluntad o al principio había como una voluntad, ¿no?, de reconocimiento de los centros sociales como especificidades, no como finalmente las directrices lo han metido ahí un poco con calzador, ¿no? Como un centro social nunca va a ser una asociación de vecinos, ni un club de tenis, ni una asociación, ni un AMPA. Entonces, autonomía, pues en este contexto
Es súper importante tener en cuenta que una cosa es interlocutar con las instituciones, plantear ese tipo de necesidad de reconocimiento, y otra muy diferente, doblegarse a cuestiones como cómo va a funcionar un centro social, cómo se organiza, qué tipo de lecturas así pueda haber. Yo creo que en ese sentido hay que relajarse un poco, ¿no? Muchas veces esto nos lleva a debates intensísimos y acalorados, y tenemos que darnos cuenta que vivimos además en un contexto post-15M y de asalto institucional a todos los niveles, no solo en lo municipal, sino también en la comunidad y en lo estatal, y que tenemos que ser capaces de mantener la autonomía política y la Asamblea General como máximo órgano decisorio de todo lo que suceda dentro de esas cuatro paredes, al mismo tiempo que tenemos que saber leer la coyuntura y ser inteligentes, ¿no?, a la hora de enfrentar esos y de abordar esas interlocuciones que se van a tener que ir dando, ¿no? Y entendemos que se tienen que ir dando. Esperemos también que ellos estén leyendo también correctamente cuál es esta situación, y que aborden también de una manera coherente la situación. No, por ejemplo, no tendría mucho sentido que por parte del ayuntamiento nos lanzaran una propuesta de, bueno, aquí están las directrices de cesión, vamos a ver qué hacemos con esto, porque si empezasen las interlocuciones por ahí, claramente la ingobernable no puede encauzarse por esas vías. Entonces, bueno, pues el debate está abierto, claro. De hecho, ya se ha dejado entrever, ¿no?, la posibilidad de construir ese palacio de asociaciones o ese edificio de asociaciones, que entiendo, no sé qué opinaréis Mario y Raúl también. Yo también entiendo que no se ajusta a lo que se está pidiendo desde un centro social, o en este caso desde la ingobernable. Sí, no sé, yo, o sea, si me permitís, así desde mi calidad de tertuliano, voy a decir que me parece una completa desfachatez. O sea, es decir, proponer una suerte de palacio de asociaciones a un centro social que acaba de construirse y que realmente tiene unas características tan singulares como la ingobernable, y proponer ese tipo de chorradas, pues sinceramente me parece que es precisamente no leer la coyuntura como debe leerse. Es decir, si de hecho este centro emerge porque no hay espacios, porque hay un vacío en el centro de la ciudad, pues entonces proponer reconducir una experiencia que precisamente todo lo rico que tiene y la capacidad de producir diferencia está en el marco de esa autogestión y en el marco de la autonomía, pues proponer desautonomizar el espacio, pues es una contrapropuesta tremendamente absurda como para empezar a negociar cualquier cosa. Hay una cosa que sí que me parece interesante también, que habría que destacar, y es la virtud política de la autonomía. Es decir, la autonomía tiene una virtud política que está más allá, digamos, del asalto institucional. O sea, la autonomía permite plantear cuestiones políticas de forma inmediata. Es decir, no necesita, a la hora de ocupar un espacio y intervenir directamente sobre el territorio, plantea problemas políticos y soluciones políticas a ese espacio de manera directa. Algo que yo creo que la apuesta municipalista, entre comillas, o el municipalismo de la ciudad, tendría que comprender, porque al mismo tiempo viene buena parte de ese municipalismo de estos espacios. Es decir, buena parte de lo que ha sido el asalto municipal se ha fraguado en este tipo de espacios. Sin eso va a ser muy complicado, es decir, al mismo tiempo sostener una dinámica política mínimamente solvente en relación con el programa. Si no hay espacios que de alguna manera operen como contrapoderes urbanos que permitan ampliar los marcos de lo posible, la acción política va a quedar reducida un poco al modelo gallardonista. Pablo Iglesias tuiteó unos días después de ocupar la ingobernable, tuiteó que sin la experiencia de los centros sociales muchos no estaríamos donde estábamos. Y Errejón no lo hizo. Pero sobre el tema Palacio de Asociaciones, yo dejarme ser malo, porque lo necesito por la salud. Es que a mí me recuerda a estas cosas del antiguo régimen, ¿no? De palacio sindical, a una concepción totalmente corporativa. Los movimientos sociales y su palacio, los deportes y el Open de tenis. Es algo, un verdadero despropósito, porque es el tema de la autonomía. La autonomía no es algo con lo que comercias, básicamente. Y esto es un mercado que supuestamente quiere suplir una demanda, ¿no? Una demanda de unos clientes que son, en su concepción, supuestamente unos chicos y chicas de clase media que quieren tener ahí su fiestuki, su guateque.
No, es un modelo de ciudad y fundamentalmente, y es sangrante que digamos esto después del 15M, un modelo de democracia. Pues vamos a interrumpir un segundito porque está también con nosotras, aunque por teléfono, Quique España, que es un compañero que participa en la Casa Invisible de Málaga. Hola, Quique. Hola, ¿qué tal? Te quería preguntar, a ver, la Casa Invisible es un centro social y cultural de gestión ciudadana, para quien no lo conozca, que nace en marzo del 2007, cuando una amplia red de ciudadanas y de ciudadanos, de vecinos y vecinas, decide, y cito palabras de vuestra web, llenar de vida un hermoso edificio de propiedad municipal que se encontraba en estado de abandono. Así que este centro social acaba de cumplir ahora, que estamos en el 2017, 10 años, por eso os felicitamos desde aquí y también a ti en lo que te toca, Quique, felicidades. Y bueno, en primer lugar, me gustaría que nos explicases qué aporta un espacio como la Casa Invisible a Málaga. ¿Cuál es la importancia de que siga existiendo en esta ciudad? Sí, pues muchas gracias. Estaba escuchando así la última parte del debate, una alegría escucharos hablar de espacio autogestionado. La verdad es que, claro, yo creo que hay mucha similitud entre la ciudad de Málaga ahora mismo y lo que puede estar sucediendo en Madrid o en Barcelona, pero a una escala más pequeña y seguramente de manera como más, no sé si más radical o más clara por la escala más pequeñita, pero el centro de la ciudad ahora mismo es un lugar invivible, por así decirlo, es un lugar en el que la turistificación ha llegado a tal nivel que vivir se hace prácticamente imposible. Además, con una estrategia como muy fuerte de las últimas 2 décadas, digamos, de fomento del turismo a través de una cultura superficial del espectáculo, con la implantación de muchos museos, ¿no? Que ahora mismo además ha habido una polémica muy interesante a través de lo que ha sucedido con Bandera y el último pelotazo que está intentando lanzar el Ayuntamiento de Málaga con lo que es el solar del Cine Asturias. Entonces, dentro de esta situación, la Invisible es una anomalía, ¿no? Entonces, es seguramente uno de los únicos espacios que está en el centro de la ciudad que supone una especie de contrapoder a esta forma de entender la ciudad y a esta forma de entender la vida en general, ¿no? Que podría, digamos, entenderse como algo que está suponiendo una cuestión muy difícil, porque además el contexto hace 10 años al actual ha cambiado de manera muy considerable. Ahora el centro es un espacio muchísimo más hostil y en el que también estamos en un proceso como no de refundación, pero sí de actualización de actualización de las premisas, de las hipótesis que digamos que daban sentido a la ocupación en primer término y que en este nuevo contexto pues necesitamos como reforzarlas aún más o pensar en un contexto en el que ha cambiado la situación y en el que la agresividad ahora es muchísimo más fuerte, por así. Te queríamos preguntar también, a ver, hoy tenemos como un empeño, ¿no?, en que se entienda las cosas de las que estamos hablando aquí un poco por todo el mundo, ¿no? Y de esos palabras raros que a veces empleamos y que en realidad son bastante fáciles de entender por todo el mundo, uno es institución del común. Vosotros en uno de estos cumpleaños, ¿no?, que lleváis celebrando en marzo, sí, de la Casa Invisible desde el 2007, hay un manifiesto muy bonito que se llama Libre y en Movimiento, y habláis justamente de esto, ¿no?, de que la invitación a formar parte de la Invisible es una invitación a crear, a experimentar, ¿no?, a explorar qué es eso de una institución del común, ¿no? Entonces nos gustaría que nos explicaras qué es eso, qué entendéis vosotros por institución del común. Claro, bueno, me da esta cosa porque de la gente que está escuchando, como Raúl o tantos de los que precisamente hemos aprendido qué es lo que significa esto, pero efectivamente es una manera de entender que frente a una manera de producir lo que sea, ya sea cultura, pero cualquier otra forma de producción, es algo que no está ceñido solo a, digamos, al poder del Estado o al poder de la iniciativa privada que lo hace de una manera muy perversa, sino que hay otras formas de producción y de hacer las cosas que reclamamos muchas veces que lo público tiene que velar por ello, y no es simplemente que lo público deje de existir, sino que es su responsabilidad dejar que existan estas cosas, ¿no? Entonces, sin ejercer poder y respetando la autonomía de estos procesos y de estas instituciones del común, infraestructuras del común. Entonces, dentro de eso también reclamamos una especie de, no sé si malentendimiento o
eso de una manera quizá demasiado generosa, es decir, que hay una falta como de tolerancia ante la incertidumbre de fórmulas más democráticas de participación en la ciudad, que es precisamente la base de la generación de conocimiento, de experimentación, que fundamentan casi todas las revoluciones o cosas interesantes que han pasado en la historia. Entonces, estas fórmulas que son además muchísimo más abiertas, participativas, democráticas, han demostrado además tener un enorme éxito y valor precisamente como contrapoder a lo que hablamos antes. Precisamente a lo mejor por eso cuesta tanto que permitir que existan. Entonces, ante eso, nosotros, no sé, lo que intentamos hacer es convencer a la gente que este tipo de espacios no son como una nueva manera de gestionar la lógica neoliberal o los espacios tal y como se entiende desde ese punto de vista, sino que es un espacio para construir otra forma de vida, otra forma de entender las cosas. Y si eso no lo entiende la gente que se supone que está gobernando gracias a procesos que nacen por lo que en los mismos lugares en los que nosotros hemos estado y que se catapultaron a partir del 15M, no tiene mucho sentido, porque si al final lo que se hace es seguir gestionando las mismas lógicas de una manera más amable, pues como que no parece que tiene mucho sentido. Quique, y por último, porque por desgracia no nos queda mucho más tiempo para seguir hablando, que nos encantaría más que estuvieras aquí, pedirte que nos resumas muy brevemente cuáles han sido hasta ahora las relaciones entre el Centro Social La Casa Invisible y el Ayuntamiento, que sabemos que habéis tenido desde largo, y en qué momento están ahora. Sí, pues rápidamente. Desde marzo de 2007 y la ocupación hubo algo así como, unos 2 años en los que el Ayuntamiento directamente se negaba a dialogar porque era como una forma de legitimar a la otra parte, ¿no? Entonces hubo un momento en el que eso se hizo insostenible y el Ayuntamiento al final se sentó, ¿no? Gracias a apoyos como pudiera ser el de Reina Sofía y el de otros socios y amigos y amigas y compañeros y compañeras del resto del Estado. Y entonces se inicia un periodo de negociación que podría decirse que culmina en el 2011 entre el 2011 y el 2012 con la firma de lo que se llamó un protocolo de intenciones, que lo que iba a hacer era sentar las bases para una cesión, y eso lo firmó tanto el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Málaga, la Junta de Andalucía y el Museo Reina Sofía como representación del Ministerio de Cultura. Y en esa firma lo que se hacía era básicamente dar un plazo de 1 año en el que las dos partes iban a tener que cumplir una serie de cosas. Entre otras iba a ser una figura legal que diera amparo a la posible cesión, y una cuestión que tenía que ver con una manera de asegurar que las actividades que se realizaban se documentaran de una serie de maneras, una especie de documento de actividades que garantizaran que allí se estaba realizando una labor y una actividad de interés público, por así decirlo. Entonces nosotros y nosotras cumplimos esa parte. En el 2012 el Ayuntamiento incumplió y a partir de ahí se llegó a otro silencio, y en el que en diciembre de 2014 hubo un intento de desalojo que provocó una manifestación de mucho apoyo ciudadano, y a partir de ahí se volvió a las negociaciones, que siguen un poco paradas a partir de ahí. El Ayuntamiento manifestó que iba a ceder el edificio, pero no se ha llegado a materializar. En resumen, de palabras, buenas intenciones y diálogo, y en los hechos nada concreto, y una especie de silencio que hace que al final las cosas no se materialicen. Básicamente eso. Quique, muchísimas gracias, que seguimos hablando. Gracias y suerte con todo lo de la INVI. Venga, un beso. Chao. Después de escuchar a Quique, retomamos la tertulia donde la habíamos dejado con Alba, con Mario y con Raúl. Y es que, bueno, como última línea de debate, nos gustaría incorporar pues una perspectiva más política. Y es que en el 15M, por ejemplo, se habló de democracia real, y de alguna manera uno de los retos que se esperaba de los gobiernos del cambio era el de hallar las formas de materializar esta demanda. En concreto, está recogido en el programa de Ahora Madrid, en el área relativa al gobierno democrático.
transparente y eficaz, y en su punto 2.4.3 se refiere al fomento de la gestión colectiva de los recursos comunes y habla literalmente de promover una normativa municipal para la cesión y cogestión de espacios públicos por parte de la ciudadanía. ¿Qué habría que hacer desde una perspectiva política con los centros sociales? Bueno, a ver, el programa enorme y maravilloso de Ahora Madrid, sabemos un poco todas que en la mayoría de los casos se han quedado un poco en papel mojado. Efectivamente, desde el primer momento, Coordinación Territorial trató de trabajar. Nosotros estábamos en la red de espacios ciudadanos y desde la REC se trabajó bastante con el ayuntamiento como para ver esa posibilidad de construir un marco normativo que además existe en otras ciudades, y nos parecía interesante como experimentar con todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que finalmente de lo que en principio estaba escrito a lo que finalmente se aprueban, a las directrices, pues nos pareció un procedimiento, pues por un lado hicimos un buen trabajo que al final nos sirvió para mucho, y por otro lado nos enteramos de las directrices cuando ya están prácticamente publicadas. A partir de ahí, pues lo que hemos hablado antes, las directrices son insuficientes a todas luces porque no parten de un reconocimiento específico de los centros sociales. Y ese es como el principal error de partida. Cuando, por ejemplo, acabas de señalar que incluso en el programa se hablaba de un reconocimiento explícito. Entonces, ha faltado valentía política y entendemos que ya son 2 años, con lo cual el Gobierno de Ahora Madrid se tiene que plantear seriamente ya enfrentar determinadas cuestiones que se van quedando en el tintero, y finalmente no se solucionan. Y ahí, pues, ojalá que la ingobernable sea por fin, quiero decir, los patios uno tras otro han ido siendo desalojados durante estos años. No ha habido ningún centro social metropolitano fuerte y potente en el centro de la ciudad que suponga un contrapoder lo suficientemente grande como para poder empezar a trabajar estas cuestiones. A ver si la ingobernable, pues yo creo que podría ser el principal foco para trabajar todo esto desde esas primeras interlocuciones con el ayuntamiento. Reconocernos, está escrito en la carta abierta que lanzamos la semana pasada, reconocernos mutuamente con respeto mutuo, y comenzar a trabajar estas cuestiones, que en Madrid lo necesita, ¿no? Yo creo que la cuestión del reconocimiento es básica y que además supondría una innovación política, de un calado hondísimo. Es decir, si ahora Madrid quisiera dejar un buen legado, me parece que el mejor legado posible es este tipo de reconocimiento. Esto sería, de alguna manera, reconocer toda la historia que ha mencionado antes Raúl, toda esa historia de la ocupación, y entender lo que es un común urbano. A mí me gustaría señalar una contradicción que yo creo que también la has señalado tú antes, Alba, que tiene que ver con el programa político y que tiene que ver también ya no solo con el programa político, sino con los objetivos políticos de la apuesta municipalista. Y es la cuestión del autogobierno. Es decir, si la apuesta municipalista tiene como máxima la producción del autogobierno, la construcción de un autogobierno colectivo, y eso significa acortar la distancia entre gobernantes y gobernados, me parece que no reconocer o de alguna manera poner límites a cualquier experiencia de este tipo va en detrimento del autogobierno, porque si algo es un centro social, yo creo que es una práctica de autogobierno de carácter inmediato y una práctica enmarcada en un territorio y en una situación específica y que responde también a unas demandas urbanas específicas. Entonces yo creo que en pos del autogobierno, que yo creo que sería, como os decía, la máxima democrática de la apuesta municipalista, me parece que el reconocimiento es lo más básico. Y luego, por otra parte, entender que, y también, si queréis, voy a ser también un poco malo con el área de participación ciudadana. Es decir, si nos planteamos también qué es la participación ciudadana y le quitamos de nuevo el tono ciudadanista a esta cuestión y hablamos más de la participación, no sé si de la gente o de la gente que habita la ciudad, sobre todo, que muestra más potente de participación que la construcción de un centro social. Y que desborda totalmente el marco de la participación por invitación clásica a la que nos tiene acostumbrados este ayuntamiento, online, esto no necesitamos una autorización para participar, participamos y además planteamos una práctica de autogobierno. ¿La reconocéis o no la reconocéis? Yo creo que esa es la cuestión.
Sí, yo diría una cosita. El otro día estuvo 2 señores repeinados del PP, del ayuntamiento ahí, a decir que aquí no había más que jóvenes que se endrogan, que no trabajan, que no estudian ni trabajan. Y algo totalmente ridículo, porque bueno, pues sí, estos señores salen ahí de un baúl lleno de gomina y caspa y dicen esas cosas. El ayuntamiento debería ser diferente y a día de hoy ni la señora alcaldesa ni nadie, en fin, que tenga puesto de mando ha ido a comprobar que justamente el concepto de clase media y por lo tanto el concepto de gente normal está en crisis. Es decir, que la gente normal está pasando las canutas y está haciendo con su existencia aventuras de todo tipo, como abrir pisos para desahuciados en la obra social de la PA o hacer estas cosas. Su interpelación o su distinción entre una gente normal y unos frikis o una gente que tiene mucho morro no responde ni siquiera a una realidad sociológica. Es decir, el ayuntamiento no puede contraponer los foros de participación local a las formas de autonomía y autogestión. Son completamente, no solo complementarias, sino que están íntimamente contaminadas y por lo tanto, en fin, es el reto de decencia que tiene que asumir el ayuntamiento. Yo diría que con esto que dices de la normalidad, en el sentido de frecuencia, lo que no es normal es justamente toda esa acumulación por desposesión, toda esa expropiación de los bienes comunes que se está llevando a cabo. Y no es normal porque es muy poco frecuente, porque solo lo puede hacer un pequeño porcentaje de la población, que no es la normalidad, no es la mayoría, sino que es ese 1%, ¿no?, al que tantas veces hemos apelado. Y bueno, nos tenemos que despedir y agradeceros muchísimo, Alba, Mario, Raúl, Ana y por supuesto también en los mandos a Susana Albarrán. Y os vamos a recordar que están gritando aquí desde la parte técnica que no os perdáis, por favor, la asamblea del Centro Social La Ingobernable, que es el miércoles a las 19:30, y también el foro que se llama el Foro del Instituto por la Democracia y el Municipalismo. Es un foro sobre la ley del suelo que se va a hacer también en el Centro Social La Ingobernable el jueves 25 a las 7:30. Muchas gracias. A veces pienso que me hace feliz mirar para arriba y no pensar en nada, a respirar profundo, como si esta tierra no estuviera contaminada. Y a veces pienso en echar un quejío que atravesara todos los senderos y las montañas para crear un futuro donde las conciencias no estuvieran engañadas. Y hoy voy a ocupar una plaza donde los uniformes ya no pinten nada, donde las decisiones sean tomadas de manera alternativa libertaria. Alternativa libertaria. So when if it comes and go to a new choice, so if would have set me free with a wonderful voice, give me some unity, be love and rejoice, and none of them could never destroy. A veces pienso que todo dolor es llevadero si miro al mundo a través de los ojos de Fígaro. Mientras el filo de la lengua es en la cuchilla y el barbero, índice y pulgar para bajar los párpados. Bienvenido al tártaro si vives por dinero, pisando el tercero, esa codicia te hace prisionero. Pero el karma hace criba y derriba muros cuando la libertad busca la salida y una alternativa.